internacional. Y vamos a conversar hoy día en la entrevista principal con Óscar Guillermo Garretón, que está hoy día en Amarillos, gran líder histórico durante mucho tiempo, incluso había uno de los dos Mapus tenía su apellido, era Mapu Garretón. Gracias por estar con nosotros, Óscar Guillermo. Pero muchas gracias, Fernando, por esta invitación, ¿no? Y por encontrarnos después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, efectivamente. Óscar Guillermo, ¿cuál es la posición que tienes tú frente al proceso de constitucional ahora y que se va a votar en diciembre? Mira, a ver, primero yo creo que aquí lo que tenemos no es la votación tanto a favor o en contra, sino que la votación entre dos constituciones en que nos vamos a tener que quedar con una de las dos, nos guste o no nos gusten, más o menos, ¿ya? Si votas a favor, nos quedamos con la que elaboró la última comisión constituyente, y si votamos en contra, nos quedamos con la constitución actual, esa que ha sido, digamos, durante 4 años destruida, ninguneada, descalificada, etcétera. Lo curioso es que los que la han descalificado son los que ahora votan por mantenerla, porque el voto en contra no es sino mantener esa. Ahora, dicho eso, en el fondo entonces, ¿por qué te lo planteo así? Porque la discusión no es si me gusta o no una, sino que cuál de las dos para mí es peor o es mejor, ¿ya? Yeah. Y yo claramente creo, después de analizarla bien, y hemos analizado un grupo con mucha gente, que la Constitución, digamos, que ahora sale, la que viene ahora propuesta para votar, es mejor que la que actualmente existe, y por lo tanto yo voy a votar a favor de esa. O sea, tú vas a hacer lo mismo que anunció hoy día el expresidente Eduardo Frei, que van a votar a favor de esta Constitución porque es, a tu juicio, el mal menor. Efectivamente, y yo tengo la impresión de que uno siempre tiene que optar en lo mejor. Los que optan por lo perfecto normalmente se quedan en nada, ¿ya? Ahora, creo que el voto del presidente Frei efectivamente es un voto muy, muy importante, y lo insólito no es el voto del presidente Frei, a mí me parece, por sus argumentos, muy contundentes. Lo insólito es que militantes de la democracia cristiana, por carta escrita, han impugnado su votación y han pedido pasarlo al Tribunal de Disciplina. Bueno, tú conoces cómo funcionan los partidos con ese tipo de cosas. Acuérdate que ellos habían tomado una decisión en el Consejo de rechazar la Constitución. Bueno, yo digo, en una discusión constitucional, si me preguntaran si algún amarillo decidiera votar en distinto, yo te puedo asegurar de que ni yo ni ninguno lo pasaría a un tribunal. Porque lo que estamos discutiendo es un tema de convicción, ¿ya?, muy profunda sobre lo que es el futuro del país. Y en eso uno debería tener capacidad para actuar con su conciencia. A mí me sorprende que los que arman un lío con el tema del voto conciencia o la objeción de conciencia pasen después al Tribunal de Disciplina al presidente Frei por tener opinión, ¿ya? Creo que no corresponde, pero bueno, es mi opinión. Yo digo, yo sí te podría asegurar, creo, si con fundamento, no ha ocurrido así, pero sí que si efectivamente algún amarillo tuviera una posición distinta, uno le podría llamar la atención o tratar de convencerlo, pero de ninguna manera optaríamos como primera medida, digamos, acusarlo, denunciarlo y poco menos que fusilarlo ahí en un tribunal de disciplina. Bueno, acuérdate tú, Óscar Guillermo, que en los partidos antiguos, digamos, sí, los grandes partidos antiguos, incluso tú fuiste parte del Mapu, que lleva tu nombre, incluso Mapu sí, Garretón, y había Mapu Garretón, había Mapu Gasmuri, en fin, pero en esa época las disidencias eran relativamente cotidianos que se pasaran a tribunal. Bueno, pero tú lo has dicho muy bien, es verdad. Pero tú has hablado de los partidos antiguos. Yo creo que es el reflejo de un partido muy antiguo el tomar medidas hoy día de ese tipo, en un momento, digamos, en que la vida del país se ha hecho bastante más abierto desde el punto de vista de estas cosas. Por supuesto, quedan siempre partidos antiguos y probablemente no es el único militante antiguo el que le está llevando en este momento el Tribunal de Disciplina al presidente Frei.
Pero bueno, es un tema lateral, no es el tema de fondo de la discusión. Si tú me preguntas aquí por qué yo creo que es mejor esta Constitución, diría por varias razones. La primera de todas ellas es que yo creo de que el país está aburrido de discutir Constitución. Y llevamos desde los tiempos de Michelle Bachelet, cuando empezó la discusión constitucional, transformada además ya después en una cosa ya gravísima con el estallido, ¿ya? Y seguimos discutiendo Constitución y el resultado de eso se ve. Como no tenemos Constitución válida, la delincuencia cunde, la inversión no existe, el país está estancado, se discute sobre salud y educación, pero no pasa nada en ello. O sea, el no tener Constitución, el tenerla no resuelve todos los problemas, pero el no tenernos nos daña muchísimo. Y creo que la única manera de cerrar esto es con una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque si se vota en contra y por lo tanto se favorece la actual es una Constitución que no concita unanimidad a nadie. Si alguna Constitución ha sido discutida, no es la que hoy día se propone para votar a favor, sino que la actualmente vigente, que ha sido sobre todo por los que hoy día quieren mantenerla, quienes la más lo han deteriorado hoy día. Y por una segunda razón muy importante, y es que en los tiempos que yo miro quizás más como desde el mundo de la empresa, del trabajo, que desde el mundo de la política, cuando viene el dirigente del Partido Comunista como Carmona y de Carlos Carriola y dicen que después del 17 de diciembre se verá cómo discutimos nuevamente Constitución porque esta tampoco nos gusta, ¿ya? No, y dice, y el pueblo decidirá cuándo, es lo que dice Carlos Carriola. Bueno, yo cuando traduzco al Partido Comunista, cuando dice el pueblo decidirá cambio, siempre hablan en nombre del pueblo, por lo tanto son ellos los que van a decidir cuándo efectivamente iniciar la discusión. Pero el senador Quintana, el presidente del PPD, ha sido más preciso. Dice que no van a hacer discusión antes del año 30, y aquí tengo la impresión que por su cabeza pasa que el año 30 es una cosa muy distante, ¿ya? Yo que vivo en el mundo empresarial, el año 30 es ayer. O sea, si hoy día llega un gran proyecto minero, no sé, de 2.000, 3.000 millones de dólares, y dice, quiero hacer un proyecto minero, estamos en el 2024 ya, tendrán unos 3 años para que le den los permisos ambientales, llegamos al 2027, y otros 3 años para construir la planta, para empezar a producir y hacer los túneles, llegamos al 2030. O sea, le está diciendo el senador Quintana a la gente que cuando empiece a producir para comenzar a recuperar los 3.000 millones que invirtió, ahí van a empezar a discutir la nueva Constitución. Entonces yo te diría, si queremos de verdad que haya inversión, que haya trabajo en Chile, tenemos que terminar con esto. Y ellos que están votando en contra nos están advirtiendo que van a volver a hacer esta discusión hacia adelante en algún momento que no precisan, pero siempre en momentos más cortos que los que el país necesita. Ahora, tú mencionaste que no correspondía probablemente que se quedara el país dividido por una situación constitucional. Ahora, hay dos formas de quedar divididos por un problema constitucional. Una de las cosas es que no salga la Constitución, que no haya Constitución y que estemos pensando, como tú apuntaste, a años más para poder discutirla. Y la otra posibilidad es que haya Constitución después de el plebiscito, pero que ese plebiscito tenga al país dividido, que se gane por un mínimo, por ejemplo, o se pierda por un mínimo, y cualquiera de las posiciones que ganen, el en contra o el a favor, bueno, tengan una tremenda cantidad de chilenos que votaron por la otra opción y va a estar igual dividida la situación. No puedo estar más de acuerdo con tu opinión. Lo que pasa es que cuando uno puede estar de acuerdo con el diagnóstico tiene que ver qué es lo que hace a partir de eso. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros en la vuelta anterior, cuando empezamos a preocuparnos de lo que estaba haciendo la Convención Constitucional, el apruebo barría en Chile. Y nosotros teníamos críticas y todos nos decían, no, barre la apruebo, ¿para qué alegan? ¿Ya? Eso va a ser el consenso. Y después la gente reaccionó
porque el pueblo fue más sabio de lo que se creía y descubrió todas las tropelías que se le venían por delante si hacía eso. Bueno, ahora efectivamente se ha producido una discusión que en el fondo no es la que nosotros hubiéramos querido. Mira, como Amarillos hicimos una cosa nosotros. Hicimos una preparación de modificaciones a lo que había salido la comisión y se la enviamos a la gente del mundo de derecha, tanto republicanos como Chile Vamos, como a la gente de la izquierda. ¿Ya? Y tengo que ser muy sincero. En la gente de derecha no es que me dieron el gusto en todo, pero me acogieron una gran cantidad de cosas que fueron cambiadas e incluidas en el proyecto constitucional. En cambio, en la izquierda nos encontramos una definición política conjunta de decir nada. Y entonces se produjeron cosas tan insólitas como la siguiente. En esto del qué y el quién, que ha sido tanta discusión sobre el aborto, nosotros se lo planteamos a la gente derecha y la gente derecha reaccionó y dije, ya, saquemos esta cuestión de la discusión. ¿Ya? Fuimos donde la izquierda, que supuestamente eran los que reclamaban por este cambio, dijeron, no queremos que cambie nada, queremos igual, eso nos facilita después la discusión. Entonces yo te diría, yo soy muy claro, porque efectivamente, buscando una constitución de acuerdos, nosotros buscamos con todos llegar a acuerdos. Bueno, se llegó en parte a acuerdos y en parte no. Entonces yo lo que tengo que ver es si se llegó en parte o no, si voto en contra o voto a favor. No puedo decir me abstengo. Tengo que decir una de las dos alternativas. Y lo que sí se aprobó bien es suficientemente mejor que lo que hoy día hay, como para que uno diga votar a favor. Por ejemplo, hay un consenso en Chile de que la mayor crisis que tenemos es el sistema político. O sea, si uno mira la política en todas las encuestas, está al fondo de la tabla. ¿Ya? O sea, es lo que tiene menos aprobación. Bueno, la nueva Constitución tiene cambios que son claves para disminuir el número de partidos y evitar estos díscolos que llegan a la Cámara por un partido y después se van y aparecen en otros, digamos, dando vueltas o revolviéndola. ¿Ya? Establece la nueva Constitución un 5% al menos de votación nacional para que un partido pueda efectivamente tener cupos parlamentarios. ¿Ya? Si no, no puede tenerlos. Eso, quiero decirte, a los amarillos no les convenía, pero pensando en Chile y no en nosotros, dijimos, esto hay que hacerlo para disminuir el número de partidos que hoy día hay, porque con 22 partidos no se llega a ninguna parte desde el punto de vista de crear consenso y crear acuerdos posibles. Segundo, la nueva Constitución, y eso no está en la actual Constitución. Segundo, establece que los díscolos pierden su cargo. O sea, por ejemplo, toda esa gente que llegó por el partido de la gente y de repente desapareció y apareció en cualquier parte con votos por distintos lados. Bueno, en el caso de la nueva Constitución, el candidato que fue elegido por un partido, si se va, se puede ir. Pero el cupo ese queda para el partido de manera de que haya un cierto orden en la discusión institucional que no quede sujeta, digamos, a los caprichos de un candidato en ese sentido. ¿Por qué eso es importante? Porque cambiar el sistema político tan desprestigiado y tan, yo diría, hasta odiado por la gente, con la actual Constitución, si se mantiene, es imposible de cambiar. Porque en el fondo es pedirle a los que se verían perjudicados que votaran en el Parlamento por aquello, digamos, que los va a sacar del Parlamento. O sea, hoy día tenemos parlamentarios elegidos con un 1% de los votos, o hasta menos a veces. Pensar que eso van a acordar, digamos, siendo como son y todos los conocemos, ¿ya? Que hay un cambio constitucional que permite reducir efectivamente el número de partidos, digamos, y que obligue a reducirlo, y no por voluntad, sino que obligue a reducirlo para tener partidos más grandes, más sólidos, que permitan acuerdos. Eso, si no hay cambio constitucional, es inviable de hacer. Ahora, Óscar, escuchándote, todas estas cosas que tú... Bueno, veo que hay necesariamente, yo me acuerdo que no había ningún problema en la izquierda chilena hace algún tiempo en que se dividiera por una cantidad bastante grande de partidos, digamos.
hasta que empiezan a pasar cosas, y tú tienes razón en eso, donde de pronto tienes 20 y tantos partidos y claro, se hace muy difícil que pueda haber una mínima gobernabilidad en esa. Es verdad. Ahora, el problema también es, y te lo pregunto directamente, ¿qué tanto sientes tú que económicamente, que es un área en la cual tú estás muy metido, económicamente hay, llamémoslo así, mínimas empatías que se dan con las poblaciones que son menos dotadas o que están en una situación mucho más precaria. Ahora, eso, Milei, que acaba de ganar en Argentina, lo resolvió súper rápido. Dijo, si es que el tipo es flojo, tiene que levantarse más temprano y se acabó, y ya se acabó. No tiene tantos problemas con el asunto. ¿Qué tanto acá el Estado social de derecho, que va a estar si es que gana el ok, pero qué tanto eso se traslada efectivamente a través de todo lo que significa el aparataje empresarial y el aparataje, tú los conoces eso? Yo creo que es súper importante el tema que tú planteas, digamos. ¿Por qué razón? Mira, el presupuesto público de Chile en los últimos 30 años, por recaudación, ha aumentado el presupuesto público en 5 veces. ¿Ya? El presupuesto público en los últimos 30 años. De todo eso que ha aumentado, el 80% es por crecimiento y el 20% es por reforma tributaria. En definitiva, reformas tributarias más o menos, la única posibilidad de que los derechos que los establece esta nueva Constitución, no la actual, que están votando en contra, la nueva en la que establece los derechos, solamente se transforman en realidad en la medida que el país efectivamente tenga actividad. Y llevamos con esta discusión constitucional, como digo, 10 años. Y exactamente en esos mismos 10 años el crecimiento del país se detuvo. O sea, la Constitución no resuelve, digamos, la inversión ni los derechos en sí mismos, pero en el fondo crea una condición en el tema económico que tú planteas, crea una condición, y es que la gente sabe a qué atenerse hacia el futuro. Entonces, si dice, mira, yo voy a tratar de crear una empresa, voy a plantar, no sé, unos cerezos más para exportar a China, cualquier cosa que voy a hacer en eso, pero en el fondo el tipo tiene que decir, bueno, yo tengo que saber qué va a pasar con mi actividad económica, qué leyes la van a hacer regir, qué instituciones voy a tener, cuando comienza a rendirme, porque yo tengo que plantar, por ejemplo, cerezo. No sé exactamente yo cuántos años dura, pero entre que elegir la variedad, plantarlo y todo eso, para que llegue a producir la primera cereza son 4 años. ¿Ya? Bueno, resulta que entonces yo digo, a mí lo que pase en la economía de Chile, no mañana y no durante este gobierno, sino en los próximos 10 años, que es donde voy a poder recuperar esa inversión, para mí es súper importante. Y como ese crecimiento es el 80% de los ingresos del sector público en la historia reciente de los últimos 30 años de la economía, si ellos no existen, no hay reforma tributaria que resuelva el problema. Tanto es así que llevamos desde el año 2010, desde el año 2013 llevamos 10 reformas tributarias. Y a los 2 años ya no alcanzan, ¿ya? Y no van a alcanzar nunca, y vamos a seguir teniendo reformas tributarias y no van a alcanzar, porque el grueso del crecimiento del presupuesto público viene por el crecimiento de la actividad económica. Déjame hacer una última pregunta, pues se está acabando el tiempo, pero te lo quiero preguntar porque tú fuiste exiliado en Argentina y acaba de ganar Milei, que tiene unas ideas muy particulares y las ha planteado en un montón de foros, digamos, y ya ha anunciado, por lo menos lo hizo en la campaña, no sé si lo va a refrendar ahora como presidente electo, que va a hacer una serie de privatizaciones, una serie de cosas aquí y allá. ¿Qué tanto sientes tú que los países que son cercanos, en todas partes del mundo, pasa en Europa también, cuando pasan situaciones, de pronto
se empieza a derramar lo que ocurre en un país hacia el otro país. ¿Qué tanto la relación con Argentina en términos económicos, en términos de, por ejemplo, pensar en situaciones como privatizaciones nuevamente o cosas de ese tipo, qué tanto sientes tú que puede darse esa relación, tú que tienes conocimiento de cómo se vive en Argentina? Bueno, mi primera reflexión, te digo, es que yo con alivio vi que no tenía que votar en Argentina porque hubiera sido a mí muy complicado, digamos, decidir, digamos, cómo votar. Pero bueno, ganó uno, y yo creo que lo que uno debería desear como chileno es que ojalá a Argentina le vaya muy bien, ¿ya? No a Milei o al otro, que a Argentina le vaya muy bien. Yo tengo la impresión que lo que está intentando el gobierno argentino, y la tiene difícil, es de alguna manera desmontar muchas cosas que llevaron a la situación actual de Argentina, en lo cual tenemos un 40% de pobreza, mucho más que la de Chile, ¿ya? Que no crece nada y que está en el fondo del hoyo económico con Chile y Haití, la de menos crecimiento en América Latina. Si Argentina tirara para arriba, nos iría muy bien a nosotros. Pero como tú dijiste que era la última pregunta, yo quiero decirte una respuesta que no tiene que ver con eso, sino que aclarar una cosa que es muy importante. Dile. ¿Ya? Mira, yo creo que hay una gran confusión en la gente en Chile en esto del favor y en el contra, y es bueno aclararla. Porque, por ejemplo, ha habido mucha campaña, yo diría, insidiosa diciendo para que no ganen los narcos, voto en contra. Para que no lo despidan, voto en contra. Para que no... Bueno, y entonces unen dos cosas muy especiales. Es que se pareciera que los que estuvieran críticos al gobierno, porque esas son todas cosas que se le atribuyen como culpas al gobierno, tienen que votar en contra. Y la verdad que los únicos que votan en contra, o no los únicos, pero los que principalmente votan en contra, son los partidos de gobierno. O sea, los mismos que antes votaron a favor y perdieron, hoy día están votando en contra. Y por lo tanto hay que entender que cuando se está en contra de ellos y del gobierno, lo que tiene que votar es a favor, y no al revés. Cuando los que votan en contra están votando por el gobierno y por esos partidos, desde el punto de vista de su acción, coincidiendo con ellos al menos. Y yo creo que esa confusión existe hoy día en el país, me parece importante aclararla. Pero convengamos una cosa, cuando tú tienes a una cantidad enorme del Partido Republicano que dice que va a votar en contra, entonces tú de repente dices, oye, pero aquí no es esta la constitución que les gustó, a pesar de que ellos la controlaron y todo el asunto, no les gustó. No, ellos quieren volver a la constitución anterior, que es más o menos lo mismo que quieres tú. ¿Sabes lo que ocurre? No, yo no quiero volver a la anterior. No, tú quieres, tú quieres lo que ocurre, pero reformada. No, lo que ocurre es lo siguiente. Los que están hoy día votando en contra son los extremos. Es el Partido Comunista y el Frente Amplio principalmente, más con el apoyo del socialismo democrático, y está la extrema derecha de los republicanos, que ya no son republicanos, entiendo además. Pero tuviste que el Partido Demócrata Cristiano decidió votar en contra. Bueno, el Partido Demócrata Cristiano es el que está metiendo al Tribunal de Disciplina al presidente Frey. Bueno, pero entonces, no me digáis que es extremo el Partido Demócrata Cristiano hoy día. Oye, no, estoy hablando de lo siguiente. Efectivamente, la discusión como se ha planteado, lo que viene del lado derecha, ya hacia el en contra, es lo más extremo de la derecha. La derecha que no es tan extrema está a favor, y yo prefiero no compartir votos con el Rojo Edward, que está votando en contra, que con otros partidos de derecha. Todos vamos a terminar compartiendo votos con la derecha. Lo único que me da un poquito de, casi no sé, de sabor medio erótico, es que cada militante que vota por el Partido Comunista sepa que está votando por el Rojo Edward al mismo tiempo, y cada uno de los republicanos de extrema derecha que votan por el Rojo Edward, digamos, por el voto del Rojo Edward, están votando por Carmona y el Partido Comunista. Es una cuestión curiosa, digamos, de este proceso. Yo insisto, creo que el favor es la apuesta moderada, más clara. Ahora, y los moderados están aquí en el favor y no en el otro una lado. cosa, porque en eso la caricatura está entretenida, la del Rojo Edwards y todo lo demás, pero convengamos una cosa, el Rojo Edwards, y no soy yo que lo va a salir a defender, pero voy a defenderlo, el Rojo Edwards siempre planteó
que él no quería un cambio de la Constitución. Y la única forma de que no haya un cambio de la Constitución es que esta Constitución sea rechazada y, una vez más, la que mande o siga mandando sea la que le gusta a los republicanos más cercanos al gobierno militar. Bueno, efectivamente, el Roosevelt vota por mantener la Constitución porque él entiende que es la de los 80. Y parece que Francisco Vidal piensa que no es la de los Pinochet, sino que la de Lagos ahora, y por eso vota por la misma Constitución que el Rojo Edward. ¿Ya? A mí me da lo mismo que crean que son desde Pinochet o de Lagos desde el punto de vista de lo que ellos quieren. Pero en el fondo lo concreto es que están votando por la misma cosa los dos. En contra, están votando ellos. Gracias una vez más, Óscar Guillermo, por haber estado con nosotros acá. Que te vaya muy bien. Gracias a ti.